Bienvenidos a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. El objetivo de este vídeo es adentrarnos en la geometría básica. La geometría básica que debe de conocer un instalador. Para ello vamos a emplear el sistema métrico decimal. En el sistema métrico decimal se emplean múltiplos y submúltiplos relacionados entre sí por un factor 10. Entonces tenemos submúltiplos que nos llevan hacia unidades más pequeñas, como por ejemplo el deci. Es como dividir por 10 o multiplicar por 10 elevado a menos 1. El símbolo d antepuesto al símbolo de la unidad, por ejemplo decímetro. O podemos utilizar el submúltiplo centi, que es dividir por 10 elevado a 2, o sea, dividir por 100. El símbolo c, por ejemplo, centímetro. Un metro, 100 centímetros. Tiene un factor de 100. O, por ejemplo, el submúltiplo mili, que es como dividir por 10 elevado a 3. Y el símbolo una m minúsculo. Milímetro. Un metro, 1000 milímetros. Es un submúltiplo de una unidad que es más pequeño que la unidad. Y luego por el otro lado están los múltiplos, que hacen la unidad mayor. Por ejemplo, cuando tenemos un factor de multiplicar por 10, tenemos deca, el símbolo dA. Por ejemplo, decámetro. Un decámetro, 10 metros, 10 veces mayor. Cuando tenemos el factor por 10 elevado a 2, o lo que es lo mismo por 100, el múltiplo es el hecto, símbolo la h. Por ejemplo, hectómetro, el factor es 100, un hectómetro, 100 metros. O por ejemplo tenemos el factor por 10 elevado a 3, es decir, por 1000. Es el kilo, el símbolo K minúscula. Por ejemplo, kilómetro. Un kilómetro, 1000 metros. Estos múltiplos y submúltiplos los vamos a utilizar vinculados a unidades de longitud, área o volumen, pero nos sirven también para cualquier unidad. Milibar. Un bar, 1000 milibares, unidad de presión. Entonces son factores que se le colocan en la unidad para hacerla más grande o más pequeño. Recordemos que los múltiplos y submúltiplos se escriben delante de la unidad, sin ningún tipo de espacio. Van en minúscula, excepto los que son grandes, los múltiplos a partir de mega, incluido este. 14 kilómetros, la K y la M se escriben juntas, con un espacio entre el número y ellos. 13,4 hectómetros cúbicos. Entre 13,4 y los hectómetros cúbicos, un espacio, y luego todo juntito, el múltiplo H, hecto, y el metro cúbico. Recordamos que no se deben de utilizar los puntos como separadores de mile. En todo caso, se pueden agrupar los números en grupos de 3 dígitos. 1500 millones de kilómetros. Entonces no se utiliza el punto, solo se utiliza la coma y como separador decimal. Entonces tenemos unos múltiplos y submúltiplos que se acoplan a distintas unidades. Por ejemplo, el litro, recordemos que es un decímetro cúbico. Cuando le acoplamos a la unidad de volumen litro, los múltiplos y submúltiplos podemos tener decalitro, litro, decilitro, centilitro o mililitros. Cuando vamos a una unidad que se forma más pequeña, tenemos que, cada vez que bajemos un peldaño, ir multiplicando por 10. Y cuando vamos a una unidad más grande, por ejemplo de centilitros a litros, cada peldaño tenemos que ir dividiendo por 10. De centilitros a litros dividimos por 10 para pasar a decilitros y volvemos a dividir por 10 para pasar a litros. Longitud. La unidad del sistema internacional es el metro y el símbolo una M minúscula. Así podemos formar esta escalera con los múltiplos y submúltiplos a partir del metro. Tenemos el kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Para ir a una unidad más pequeña vamos multiplicando por 10. Cada peldaño que bajamos multiplicamos por 10. Para pasar, por ejemplo, de decámetros a decímetros hay que multiplicar 1 y 2 veces por 10. Entonces ese número lo multiplicamos 2 veces por 10.
Para ir a una unidad más grande se divide por 10. Entonces, cuando subamos un peldaño en esta escala de longitud, cada peldaño que subamos vamos dividiendo por 10. Ejemplos. 3,45 hectómetros, lo queremos pasar a decámetros. Tenemos que ir a una unidad más pequeña, entonces multiplicamos por 10. 3,45 por 10, 34,5 decámetros. 35 milímetros, queremos ir a una unidad un poquito mayor, a centímetro. Pues para ir a una unidad más grande y subir un solo peldaño se divide por 10. 35 entre 10, 3,5. 35 milímetros, 3,5 centímetros. Una unidad derivada de la longitud es el área. La unidad, el metro cuadrado. El símbolo, metro elevado al cuadrado. Entonces, a partir del metro elevado al cuadrado, metro cuadrado, se forma esta escala con los múltiplos y submúltiplos. Tenemos más grande que el metro cuadrado, el decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, kilómetro cuadrado. Y como submúltiplos, como unidades más pequeñas, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. Pero aquí las unidades están al cuadrado, con lo cual el factor es doble, se eleva al cuadrado, 10 al cuadrado. Entonces, para ir a una unidad más pequeña, tenemos que multiplicar por 10 al cuadrado, esto es, se multiplica por 100. Cada vez que bajemos un peldaño, para hacer un cambio de unidades, hay que ir multiplicando por 100. Por ejemplo, para ir de decámetros a metros cuadrados, es un peldaño, pero como son cuadrados, hay que multiplicar ese número por 100. Y para ir a una unidad más grande, para subir en esta escalera, tenemos que ir dividiendo por 100. Ejemplos. 3,45 hectómetros cuadrados. Queremos pasarlo a decámetros cuadrados. Hemos de bajar un peldaño, hemos de ir a una unidad más pequeña. Pues para ir a una unidad más pequeña se multiplica por 100. 3,45 multiplicado por 100 es 345. Pues 3,45 hectómetros cuadrados son 345 decámetros cuadrados. Si queremos pasar, por ejemplo, 35 milímetros cuadrados a centímetros cuadrados, de milímetros a centímetros subimos, vamos a una unidad mayor. En este caso, dividimos por 100. 35 dividido por 100, 0,35. 35 milímetros cuadrados son 0,35 centímetros cuadrados. Si quisiéramos seguir subiendo, por ejemplo, a decímetros cuadrados, pues volveríamos otra vez a dividir por 100. Volumen. La unidad del volumen del sistema internacional es el metro cúbico, cuyo símbolo es metro elevado al cubo. Así se forma esta escala a partir del metro cúbico, con múltiplos decámetro cúbico, hectómetro cúbico, kilómetro cúbico, y más pequeños con sus múltiplos decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Aquí el factor está elevado al cubo, lo elevamos a 3. Por tanto, cuando vamos a una unidad más pequeña, cuando bajamos en esta escala, tenemos que ir multiplicando en cada peldaño por 1000, por 10 elevado a 3. Y viceversa, para ir a una unidad más grande, vamos dividiendo por 1000. Ejemplos, 3,45 metros cúbicos, queremos pasarlo a decímetros cúbicos. Vamos a una unidad que se forma más pequeña. Entonces, bajamos un peldaño, es multiplicar por 1000. 3,45 multiplicado por 1000, 3.450. Así, 3,45 metros cúbicos son 3.450 decímetros cúbicos. Y para otro ejemplo, yendo a una unidad mayor, queremos pasar 35 milímetros cúbicos a centímetros cúbicos. En este caso vamos a una unidad más grande, por tanto se divide por 1000. 35 dividido por 1000, 0,035. 35 milímetros cúbicos son 0,035 centímetros cúbicos. Bien, pues seguimos en el siguiente vídeo con la parte 2 del mismo.